Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carla. ¿Qué primero que tiene que conectar? ¿De dónde está mi papá? Que ya viene. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señor Ronnie, Gil. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas, don Álvaro? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? César, Willington, ¿cómo estás? Jonathan, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. Señora Florencia, buenas noches. Sin Ronnie. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, ¿cómo me les va, muchachos?
Bien, bien. Hola, Gincito. Hola, doña Florenia, ¿cómo está? ¿Cómo siguió su esposito? Bien, mi Pérez, chinito, buenas noches. todavía en clínica. Ah, está en la clínica su merced, espere, le hago una videollamada. Espere, ¿está conectado a algún celular o algo? Sí, a este. Ah, pues madre. ¿De timbro? ¿Cómo está su esposito? Bien, bien. Ahí va mejorándose ya poquito a poco, pero ahí va. Ah, bueno, su merced linda, ya sabe que cualquier cosa me timbra, yo estoy aquí en la casa y ya Ok, sabe. mi chinito. Ok, Listo, mi chinita linda. gracias. ¿Ya le enviaron documentación del nuevo contrato? Sí. Sí, Ah, pero bueno, quién ya. sabe para cuándo saldrá. ¿Sí saldrá para este mes? Y para esta semana ya salen, hay un formato, creo que en el grupo de ustedes les enviaron un formato para lo del contrato. ¿Listo? ¿Sí? Sí. No me he dado cuenta, chino. Ya le envío entonces el formato Gracias, mi para chinito. Un abrazo. eso y lo envíe porque ya están despachando los contratos. Vale. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, su merced. ¿Cómo se encuentra? Hola, doña Florenia, ¿cómo va todo? ¿Cómo siguió su Bien, esposo? bien, mi amor, mejorándose. Gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. Muy amables. ¿Y usted cómo está? Nena, cansada acá porque ahí en este encierro cansa mucho. No, sí, me toca con paciencia, doña Florenia, y gracias a Sí, Dios hay salud y hay vida. Lo demás sí, viene nena. por añadidura. Sí, nena, sí es cierto. Muchas gracias, nena. Bueno, mi vida, Dios la bendiga, un abracito. Lo Doña mismo. Florenia, ahí le envié el formato a su WhatsApp. Es un formato que tiene que agregar para lo del contrato. Bueno, ¿Listo? mi chinito, gracias, gracias, se lo agradezco mucho. Y ahí está el correo también para donde lo tiene que enviar. Que ya se está comunicando con José Andrés Piñero. ¿Listo, doña Florenia, para que esté pendiente? Cualquier cosita me Listo, mi avisa. chinito, gracias, gracias. Vale, somos. Sí, sígase dejando robar la plata. Debería quedar así con esa flechita azul. Después solo lo seleccionamos y lo arrastramos hasta la carpeta. Pues eso cada vez que prendes tu PC va a sonar. Hoy te enseñaré cómo obtener música cuando inicies tu computadora como en la película de Héroe. Primero en YouTube escoge la canción que te guste y elígela. Después en esta página te puedes convertir archivos de
Doctores, buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor, ¿y usted Buenas cómo ha estado? noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? ¿Qué más, doctor? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿y usted? Uy, sí, doctores queridos, ayer íbamos en el, quedamos en el artículo 32, en numeral, En el, ¿cierto? Estamos en el hablando. séptimo, para leer el séptimo. Sí, que íbamos a trabajar el tema de legítima defensa y el séptimo estado de necesidad, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, doctores, esos eventos son los de mayor relevancia, mayor consonancia, mayor aplicabilidad en el derecho penal, doctores queridos. Cada rato se viven presentando situaciones al respecto. Quiero hacer unas precisiones. Tengo las diapositivas. Doctores queridos. Legítima defensa, doctores, nos vamos a remitir otra vez al artículo 32, numeral sexto. Allá vamos a encontrar que hay dos tipos de legítima defensa, una objetiva y una subjetiva. Entonces, el numeral sexto se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intenta penetrar o haya penetrado su habitación o dependencia inmediatas. Doctores, inciso primero es una legítima defensa objetiva, inciso segundo, una subjetiva. Pues bien, mis queridísimos doctores, ¿qué es la legítima defensa? Facultad jurídica fundada en la necesidad de defensa mediante reacción de un bien jurídico propio o ajeno, puesto en peligro actual inminente por injusta agresión si la reacción es proporcionada a la agresión. Pero aquí nosotros también vamos a encontrar en los eventos en los cuales esa proporción se quebranta y puede generarse un exceso. Y ese exceso es lo que conocemos como exceso en la legítima defensa. Se pueden dar todos los presupuestos propios para la legítima defensa, pero existe un exceso. ¿Qué vendría siendo, doctores, un exceso? Por ejemplo, tenemos el caso de un atracador. El atracador se lanza con una arma blanca con la finalidad de intimidar a su víctima. Su víctima, que no tiene arma, le quita el arma, reduce al atracador y fuera de eso lo lesiona con el arma en 2 oportunidades. Fíjense que ya lo tenía, doctores, lesionado, sometido, pero aún así decidió lesionarlo en 2 oportunidades. Sigue operando la legítima defensa porque sí, claro, estuvo en peligro inminente, su bien propio, pero en realidad ya el hecho estaba dominado y aún así se excedió. ¿Listo? Otro ejemplo, por ejemplo, es un atracador que saca un arma blanca, lesiona en la pierna a su víctima. Pero a su vez, doctores, la víctima saca un arma de fuego y le mete un tiro en la cabeza. Sí estaba un riesgo, sí había un peligro inminente, real en el momento. Pero fíjense que el resultado, desde luego, que se generó, desata un desequilibrio gigantesco en el hogar. Perfecto, doctores. Ahora bien,
Hay unos requisitos. Los requisitos los vamos a encontrar decantados a nivel jurisprudencial. Más adelante podrán observar una sentencia que les va a servir para todo esto. Listo, doctores, miren, pónganle cuidado. Necesidad de defender un derecho propio o ajeno. Voy en la calle, están atracando a una señora y pues un señor con arma de fuego también saco mi arma de fuego y la defiendo. Perfecto. Eso no tiene discusión alguna. Agresión injusta, un papelón importante. Es una agresión injusta. Injusta. No es esperada. Es totalmente injusta. Ojo, que puede ser entonces actual o inminente. Es agresión injusta. Y proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Doctores, con relación al inciso segundo, entonces presunción de defensa, presume una defensa, rechazo del extraño que indebidamente intenta penetrar o penetra el domicilio o sus dependencias inmediatas. Tiene las mismas exigencias y límites de la legítima defensa común objetiva que ya estábamos hablando. Doctores, el tipo entra a la casa. Fíjense, esta es un poco más complicada de comprender porque no hay ni siquiera una agresión, pero sí en peligro real. Ojo, el tipo ingresa a la casa y pues ingresa a la casa de Alvarito y Alvarito saca la pistola y mete 2 tiros. Fíjense que todo en el momento no hay ninguna agresión, pero sí se presume que existe un riesgo. Porque además, entre otras cosas, la regla de la experiencia nos ha enseñado que la persona que ingresa a otra casa, pues cuenta con un arma. ¿Listo? Entonces Alvarito le mete los 2 tiros y obra con el mayor de los sigilos para poder salvaguardar su vida o la de su entorno o lo de su familia. Doctores, estado de necesidad. Y ahí es donde estábamos llegando el día de ayer. Numeral 6. Qué pena y me quedó mal. Es el numeral 7, doctores. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera. Ojo, inevitable de otra manera. Que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Así dice el código. En el inciso segundo dice, el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirán una pena no menor de la sexta parte del mínimo. Es decir, doctores, que la pena mínima de los delitos, por ejemplo, el que matara a otro incurrirá en prisión de 18 a 24, por ejemplo, por decir algo. Cogemos ese 18, lo dividimos en 6. ¿Listo? Y se toma una unidad de esas 6 unidades que salen. Parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para dicha conducta penal. Listo, doctores. Resulta que acá también hay un peligro actual o inminente. Y ese peligro actual o inminente es propio o también ajeno. Puede ser de un tercero. Pero, doctores, ojo, y muy relevante. Solo puede ser superado lesionando derechos ajenos. Y muy importante establecer que cuando estamos hablando de lesionar derechos ajenos, tenemos que mirar, oiga, hay una vulneración de un derecho de mayor entidad que el derecho que se encontraba, más bien, el derecho que estaba en peligro es de mayor entidad que el derecho que se vulnera. Y bajo esa premisa vamos a ver diferentes tipos de casuísticas que nos van a servir para comprender un poco
esa configuración. Doctores, ojo con esto. Hay dos tipos de estados de necesidad, un justificante y un exculpante. Empecemos por justificante. Cuando se acuerdan de las categorías dogmáticas que nosotros hablábamos, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ya sabemos qué es cada una de ellas. Fíjense que esta causal opera o tiene aplicabilidad en la antijuricidad, es decir, en la segunda categoría dogmática, que para mí no vendría siendo la segunda, sino la tercera, porque ya la teoría es tan amplia en sede de conducta que para mí conducta es toda una teoría. Entonces vendría siendo la tercera categoría dogmática. Miren, doctores, aquí nos exigen unos requisitos. Un peligro real, actual o inminente. Real, doctores, no es lo que yo me imagino. Fíjense la diferencia con el anterior, esa presunción que genera el inciso segundo del numeral sexto. Si el tipo entra a la casa, pues yo estoy presumiendo que está en peligro la vida. No, acá no. En este no. Acá no podemos presumir. Acá sí debe ser real. No puede ser una invención. Y como les venía diciendo, que la conducta violenta un bien jurídico de menor valor que el bien jurídico que está en peligro. Ponderación de intereses se llama eso, doctores. Pero así, en una similitud, mis queridísimos doctores, con la legítima defensa, no existe otra forma de salvaguardar los intereses. Eso es en un estado de necesidad, mis doctores, justificante. ¿Cómo les puedo traer yo un ejemplo de un estado de necesidad justificante? Por ejemplo, la pareja de novios viven juntos. Esto es una casuística tradicional. Ella se encuentra en un estado de salud gravísimo del cual requiere urgentemente de un medicamento, doctores. Dicho medicamento vale un cojonal de plata. No tienen la plata. Están en una extrema pobreza. Extrema pobreza. Como no hay la plática, pues el novio se va para la droguería y dice, venga, discúlpeme, ¿tiene el medicamento? La señorita, sí, tengo el medicamento. Tengo de dos marcas, este y este. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos, páseme el medicamento de marca tal. Se lo entregan. El tipo se hace el que lo está mirando. ¿Me lo permite un segundo? Sí, sí, este es. Y en un descuido de la niña que lo atiende, arranca y se va. Llega donde su esposa, le suministra el medicamento y salva su vida. Perfecto. Con tan mala suerte que quedó registrado en todas las cámaras de seguridad del sector y se logró su ubicación y se logra su posterior vinculación a un proceso por hurto. Fíjense, doctores, que el bien jurídico tutelado que se encontraba en ese momento en peligro era la vida de su pareja sentimental. Y el bien jurídico tutelado que vulneró, pues es de muchísima menor entidad. Es un simple hurto. Entonces el legislador y la dogmática ha señalado que, bueno, en esos casos se justifica que haya delinquido. Pero tiene que ser una situación extrema. Porque si nosotros nos ponemos a observar, mis queridísimos doctores, la mayoría de ladroncillos de la calle van a decir es que yo robo porque no tengo con qué comer. ¿Cierto? No tiene con qué comer. Pero ese no tiene con qué comer, tiene que ir maniatado al último escalafón vida. Y para poder llegar, usted tiene hambre, pero porque aguante hambre hoy no se va a morir. En cambio, sí,
Si se requiere un medicamento urgente, pues hay con qué aplicar la justificante. Listo, doctores. Eso en razón de la justificante. Un estado de necesidad justificante. Ahora, existe el estado de necesidad exculpante. A diferencia de lo que acabamos de observar, que exime responsabilidad, el anterior estado de necesidad exime responsabilidad desde la antijuricidad. En este caso, del estado de necesidad exculpante, se exime de la responsabilidad o se excluye a partir de la culpabilidad, doctores. Última categoría dogmática de la teoría del delito. Muy importante para la configuración de este escenario. Supone un examen detallado de la persona que se encuentre presente en el suceso delictivo. Doctores, y es necesario determinar su estado psicológico que va maniatado y concordante con el actuar. Casuística típica para este tipo de circunstancias. Dos tipos en una balsa. La balsa está hundiéndose. Entonces, se le genera un miedo inminente a uno de ellos. Un miedo tan grande que el tipo no encuentra de otra. Dice, me voy a morir. ¿Es él o soy yo? Y resuelve nada más y nada menos que lanzar al otro sujeto de la balsa y este fallece. Así las cosas, doctores. Fíjense, doctores, que tal como nos lo señala, doctores, un segundo que es una llamada un poco delicada. Carito, discúlpame, esa diapositiva del profe, ¿la tiene en la plataforma? Porque no la encuentro. No, no se ha subido. No la ha subido, ¿cierto? Creo que ya me perdí. Gracias, Caro. Bueno. Ya les voy a compartir las diapositivas, no hay ningún problema, doctores. Más Gracias, adelante, doctores, les voy a dejar una jurisprudencia, unas citas de la misma, en el cual la Corte resuelve legítima defensa y estado de necesidad, para que vean cómo es que está funcionando esto en la actualidad. Carito. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros y compañeras. Tenía una duda respecto a la defensa putativa. Si me podrías explicar, profe. Perfecto. Mira, voy a dejar dos ejemplos ahorita. Vamos a trabajar uno y uno de ellos corresponde a una defensa putativa precisamente. Uno de esos dos casos. ¿Vale? Y inclusive he resuelto por indubio pro reo ese caso. Es bien interesante. Dame un segundito que ya finalizamos esta diapositiva y ya les comparto. Ya les voy a dar esta diapositiva, doctores, y también las jurisprudencias al respecto. Pues bien, doctores, cuando ustedes se van a este escenario, es indispensable, doctores, el influjo psicológico, vuelvo y repito. Frente a estas dos categorías dogmáticas que estábamos analizando, mis queridísimos amigos,
quisiera escucharles la posición que ustedes optarían en el siguiente caso. 2 personas, 2 mineros. Los mineros quedan atrapados en la mina y cuando estos mineros quedan atrapados en la mina, doctores, generan los rescatistas una forma de comunicación. Y en la forma de comunicación les dicen, lo siento mucho. Pero ya hicimos el estudio, es imposible rescatarlos. Doctores, empieza el hambre. Uno mata al otro y se vuelve caníbal en ese instante. ¿Qué opinan ustedes? Viejo Jim. Hola, profesor, buenas noches. Ahí también nos basaríamos en el artículo 32, numeral 9 y 10, que se obre impulsado por nivel insuperable. Ojo, porque en la operancia, doctores, en la operancia de varias de estas causales pueden converger varias de ellas. Si nosotros miramos, mis doctores queridos, en una legítima defensa o en un estado de necesidad, operaría también un miedo insuperable, ¿cierto? Porque es el motor para que uno pueda llegar a accionar. ¿Listo? Pero miren, si mi vida está en peligro y la de ese señor también está en peligro, ¿qué va a pasar? Hay una serie de Netflix, o más bien fue creo que una película, pero más mala que el berraco, pero trata de algo así. Y ahorita, si recuerdo el nombre, se las doy para que observen y van a encontrar circunstancia. Carito. Buenas noches, profe. Pues para mí sería un estado de necesidad, habría un eximente de responsabilidad y dado que también hay 2 vidas en riesgo, se podría también ponderar cuál sería la vida, pues no sé, en ese estado dirá quién es más fuerte, quién es menos fuerte para poder también salvar una vida al menos, pues haría yo. Perfecto, perfecto. Viejo Jim. Sí, señor. No había bajado la mano. Bueno, profe. Sí, pero entonces a lo que yo me refería, que se me confirma que se obra impulsado por el miedo insuperable y de ahí se descarga todos los demás. Exactamente. Pero fíjate que no solo el miedo insuperable, por ejemplo, opera también en la casuística de el estado de necesidad exculpante que les acabo de dar. Porque el tipo tiene un miedo insuperable. Se va a hundir esta vaina, si tengo que salvar mi vida, me va a morir. ¿Listo? Es y siempre el riesgo inminente el que va a estar presente. ¿Listo? Doctores queridos, Jonathan, ¿qué hubo? Doc, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Pues Doc, para mí este caso es el mismo como el de la balsa, el amigo que manda al otro fuera de la balsa porque pues se va a morir. Ajá. Pero me quedó sonando lo último que le respondió a Jim y dice que es exculpante. ¿O le entendí mal? Sí. Eso es un estado de necesidad exculpante. Ese fue el ejemplo que pusimos en los muchachos de la balsa. Ah, yo lo había notado como justificante. Entonces, listo, No, exculpante el es cuando... justificante, acuérdate, el ejemplo fue el medicamento. El medicamento. Y el otro es de exculpante, listo. Sí. Gracias, doctor, era eso. No te preocupes. David. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Pues su merced, este caso que su merced está planteando es parecido al del avión de Chile, el de los que se cayó en las montañas y que se empezaron a comer, que empezaron a comerse a los muertos. Y que después cuando los rescataron los trataban de culpar de canibalismo.
Entonces ellos planteaban pues de que no tenían nada que comer, se iban a, pues empezaron a comer las nalgas de los compañeros de vuelo. En este caso, su merced dice que es exculpante, sí, a mí sí me parece, igual también va a morir porque su merced plantea de que los dos no hay nada que hacer, van a morir. Pues, Ojo, porque este caso o este tipo de casuísticas pueden llegar a tener un ingrediente importante. sí. Si tú observas, va a generarse psicológicamente un evento tan drástico que hace que la persona obre. Pero, a eso voy. Pero, ojo con esto, doctores, si no come, se puede morir. Los ¿Cierto? dos van a morir igual, ¿no? Entonces. Exactamente, ahí está el escenario. Entonces, si la persona ya está en un estado total deplorable de salud, doctores, pues hágale. Miren, es que no me acuerdo cómo es que se llama esa vaina, esa serie. No es serie, creo que solo es una película ya. Era más o menos, a ver si alguien la vio. Ah, se llama El Hoyo. El Hoyo. Que es un tema de unos ascensores. En los Malísimo. ascensores, en los primeros niveles, tenían muchísima comida. Sí. Cada vez que iba bajando, había menos comida. Y los tipos iban comiendo lo que podían. En ese escenario, doctores, en muchos de los eventos se trataban de matar el uno al otro para comer. Esa es una de las situaciones que psicológicamente va a buscar que uno se proteja, ¿cierto? Pero si ustedes ven esa película muy bien, el protagonista tiene un papel esencial y está tratando de actuar para salvaguardar vidas de terceros. ¿Listo? Edwin, ¿qué hubo? Profe, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Profe, en palabras coloquiales, quiere decir que el desespero y el miedo hace que se cometa una acción o una reacción, así sea violenta. Claro, pero ¿cuál es el escenario? Ojo, ¿cuál es el escenario? El escenario para que se pueda cometer esa agresión es el peligro, riesgo y el bien jurídico tutelado que está en riesgo. ¿Vale? Como una Ahorita estafa. hace, nos anota un poquito. Carito me está hablando, bueno, defensa putativa. Cuando uno va a hablar de defensa putativa, pues es un miedo que se le genera a uno tan grande que uno está creyendo que alguien le va a hacer algo y en realidad pues busco defenderme de ese ataque, pero fíjense que solo fue psicológico, solo fue un pensamiento. ¿No le han pasado nunca a ustedes, pues, doctores, que van por la calle y escuchan que alguien va caminando rápido detrás de ustedes y se meten un susto el berraco? Creo que a todos nos ha pasado. A eso sumémosle que entonces usted va caminando, empieza a escuchar los pasos a toda detrás suyo y usted saca el arma que lleva y le mete un tiro en la pierna a alguien que no le iba a hacer absolutamente nada. ¿Cierto? Cuando usted analiza la circunstancia, por ejemplo, en el escenario, en comparación con el escenario de la vivienda, que hay una presunción psicológica de un peligro, lo que busca el legislador es proteger porque hay un hogar, hay una vivienda, hay un domicilio el cual es violentado. Y esa presunción, ojo, y esa presunción de peligro simple y llanamente es por el riesgo que asume quien ingresa. Y lo que veníamos suponiendo, doctores, en una audiencia que tuvimos, que hablamos de los agentes del CTI, pues ¿para qué iban a entrar? ¿Cuál es la finalidad de entrar?
¿Cuál era la finalidad de entrar? Ojo, ellos no estaban entrando con fuerza, ¿cierto? Ni violentando una chapa, ni absolutamente nada. Supuestamente era un procedimiento legal. Pero uno presume que quien va a entrar va a hurtar. Y yo les he dicho a ustedes, venga un momentico. Para nosotros eso no es un verdadero análisis jurídico. Ojo, pero para el legislador en esta causal sí. Si usted está durmiendo en su casa y hay un intruso, dele plomo, papá, que no pasó nada. ¿Cierto? Porque en ese evento en particular, en el evento también de una defensa putativa, pues generas un miedo, toda la circunstancia que se revisa alrededor. Pero fíjense que la defensa putativa no se supedita al hogar. No se supedita al hogar, sino en otros escenarios afuera. ¿Vale? En cambio, ese numeral, ese inciso segundo del numeral sexto, doctores, única y exclusivamente operas en vivienda. ¿Listo? Andrés. Buenas noches, profe. Bueno, primero quería tener algo claro. En el ejemplo usted mencionaba que una persona, digamos el socorrista, le dice a los dos mineros que lo siento, no hay nada que hacer, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. A partir de allí, entonces, opino lo siguiente. Primero, hay algo en la parte psicológica que se denomina también como terrorismo psicológico e inclusive en la parte a los rescatistas nos enseñan mucho que eso es lo que menos uno debe hacer ante otra persona, porque aún así pues todavía no ha muerto la persona. Y uno dar ese tipo de información automáticamente conlleva, es como si estuviera ayudando a estas personas a que generen las acciones que usted dice, que entre ellos se maten y demás, ¿sí? Lo otro es que hay algo también del mismo ser humano en la parte psicológica, es la parte de supervivencia, ¿no? E inclusive para el tema de supervivencia existen guías, manuales, entrenamientos, etcétera. Y todo lo que todos los compañeros han mencionado sobre el tema del avión, de muchas características de comerse uno, pues la carne blanda de otro cuerpo ya fallecido y demás, hace parte de todo lo que tiene que ver con la supervivencia. ¿Listo? Entonces, claro, pues esa es mi opinión frente a estos actos. Que digamos acá, más allá de lo que usted nos está explicando, pues para entender de la parte jurídica, hay que considerar la parte psicológica del individuo en el estado de supervivencia. Todos de por sí tenemos un instinto de supervivencia desde toda la historia de la humanidad, ¿no? En cualquier aspecto. Y esas son acciones que uno realiza frente a esa situación. Entonces, claro, creo que el análisis debe ser un poco más profundo desde ese punto de vista, ¿no? El instinto, por ejemplo, te lo pongo de la siguiente manera. Una persona que ya está a punto de suicidarse. Es más, está subiendo a la Torre Colpatria para tirarse desde la Torre Colpatria. ¿Sí? Pero en el piso quinto se le acerca a alguien y le pone un arma de fuego sorpresivamente en la cabeza, su instinto de supervivencia va a hacer que él trate de evitar que le impacten. Así se vaya a suicidar en ese instante. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Es en realidad o no se puede, es dominable o no es dominable dicha circunstancia, no es dominable. Usted no lo puede manejar. Profe, y esa parte no dominable también tiene que ver inclusive con la experiencia de la persona, con las situaciones que haya vivido. Ah, no, claro, desde luego. Pues claro, hay delincuentes que uno les saca un arma de fuego de reacción. Una cosa es lo que usted, para lo que esté capacitado, y otra cosa, la forma en cómo puede actuar. Puede que usted actúe de reacción y enfrente a la persona, si lo maten, puede que no, puede que usted se quedó quieto y usted como que después, oiga, ¿y por qué me quedé quieto? Si yo debía haber hecho algo. Sí, entonces son situaciones que la parte psicológica, como usted lo dice, pues hay que analizarla muy a profundidad. Gracias. Vale, hermano. Doctores, hay un pronunciamiento muy importante jurisprudencial al respecto, donde se abarcan todos estos parámetros. Entre varias, solo que en esta en particular se hace un recuento y lo que se determina una línea jurisprudencial
les pregunto, ¿ustedes saben qué es una línea jurisprudencial, doctores? ¿O qué es un precedente jurisprudencial? Yo no, profe. Bueno, eso es importante que lo sepan. Doctores, la línea jurisprudencial lo voy a explicar a grosso modo para que lo vayan ¿Eso es trabajando. de la sentencia cito? Sí, también. Eso es un precedente jurisprudencial. ¿Listo? Doctores, ¿qué es la línea jurisprudencial? Es el convenio que tiene una de las corporaciones en relación con un tema determinado. Y se coge en línea todos los pronunciamientos que han estado a lo largo del tiempo. ¿Listo? Todos esos pronunciamientos. Perfecto. Doctores queridos, resulta, pasa y acontece que a veces las cortes dice, y ustedes lo van a ver inclusive en esta sentencia, que cuando la lean se van a dar cuenta. Ahí dice, oiga, por allá en el año 2000 decíamos algo así, por allá en el año 2000 no sé qué decíamos así, en el año 2014 decíamos sa en relación con el tema de tentativa, de legítima defensa. Perfecto. Fíjense, doctores, que puede variar el concepto, puede ir variando. Para la corte puede llegar a decir la tentativa de homicidio tiene un requisito A. Luego dice, no, el requisito es A más B. Luego vuelve al solo A. Luego vuelve al A más B. Pero se hace la línea de todos los pronunciamientos. Ya que es el precedente jurisprudencial, doctores, cuando de manera pacífica la corte ya dice, tentativa de homicidio solo es A. ¿Listo? Reiterada. Exactamente, de forma reiterada. Listo. Pero entonces, en ese escenario, como lo está diciendo Carito, la sentencia cito, doctores, hace la recopilación de todas estas sentencias y define y cambia, por ejemplo, su postura. ¿Listo? Cuando ustedes vean, por ejemplo, ahorita en pantalla, fíjense que dice SP. Eso es sentencia penal. Sentencia penal. Pero eso que acabamos de mencionar es sentencia de unificación. Es la SU. Cuando le diga un profesor a ustedes, doctores, se leen la SU, ténganse porque viene una explosión, la berraca. Caso muy duro. Y hacen el convenio, a veces la corte llega y dice, venga, tengo 10 sentencias, 10 acciones de tutela, por ejemplo, sobre el mismo tema. Las cojo todas y resuelvo solo en una. Unifica. Entonces los problemas jurídicos que pueden llegar a tener al interior de esa sentencia, Ave María. Y prepárense para 200 hojitas facilito. Jason. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Qué pena molestarlo. Yo tengo una duda al respecto de las sentencias de unificación. Si yo puedo hacer una solicitud o yo voy a hacer una solicitud presentando una acción de tutela y demás ante la corte, yo puedo solicitarles a ellos que teniendo en cuenta 6, 7, 8 sentencias, se lleve a cabo una sentencia de unificación donde yo estoy solicitando lo mismo con una línea jurisprudencial, o tengo que tener 10 solicitudes específicas para que las unifiquen. No, ojo. Ese discurso lo tienes que voltear más bien desde la óptica del derecho a la igualdad. Ojo. La unificación procede cuando no se ha resuelto la situación de ninguna de las otras sentencias. ¿Listo? Ojo, Sí, señor. No se ha resuelto. Sí, lo que pasa es que respecto yo lo hablo sobre la gravedad de la conducta, o mejor, la valoración de la conducta punible cuando le solicitan la libertad condicional a las personas privadas de la libertad que efectivamente cumplen con los requisitos objetivos y demás,
y que teniendo en cuenta los antecedentes de todo orden han cumplido con su resocialización y les dan concepto favorable. Las cortes, efectivamente los jueces de ejecución de penas, para ellos todo es gravedad de la conducta punible, teniendo en cuenta que la ley, con la 1709, la palabra gravedad se retiró. Quedó valoración de la conducta punible. Y ellos solicitan y a todo el mundo le niegan la libertad condicional. E individualmente la Corte ha emitido aproximadamente 8 sentencias donde efectivamente les dice no, tiene que otorgarle la libertad, pero ellos siguen y siguen. Y yo, por ejemplo, sigo solicitando el cumplimiento de la línea jurisprudencial, pero efectivamente ninguna de ellas ha hecho una sentencia de unificación, doctor. Lo decía era respecto a eso. Ok, perfecto, pero lo que te digo, para que se genere esa unificación, sí es necesario que las situaciones no hayan sido resueltas de fondo. Entonces, el ejemplo más claro es 10 acciones de tutela sobre el mismo tema, medida de aseguramiento las 10, y las absorben y resuelven el tema de fondo. Ahorita, recuérdame, Jason, voy a suministrarles una sentencia que es la que nos dice cómo manejar las líneas jurisprudenciales, la clasificación de las sentencias para darle uso. ¿Listo? Ahorita la trataré de buscar para podérsela suministrar. Ese es el faro guía para poder aplicar. Eso es una sentencia un poquito viejita, pero es por donde tenemos y cómo llegar a hacer valer las sentencias. ¿Listo, doctores? Gracias, doctor, mi amor. Listo, hermano. Doctores queridos, aquí viene el escenario. Resulta lo que hablábamos al comienzo. Para la Corte hay una legítima defensa objetiva y no subjetiva. Inciso primero, inciso segundo. Ojo, siendo que en el último de los escenarios, en ese segundo inciso, podría darse la aplicabilidad de la defensa putativa. Ojo, pero con ya la advertencia y ya el conocimiento que ustedes tienen, que dicha figura la podemos aplicar en otros escenarios aparte de vivienda. Doctores, micros. Ya, listo. Doctores, miren, esto es traído allá. Advirtió que la legítima defensa es el derecho que la ley confiere de obrar en orden a proteger un bien jurídico tutelado propio o ajeno ante riesgo en el que ha sido puesto por causa de agresión antijurídica de otro, actual o inminente. Importante, de una agresión. No conjurable relacionalmente por vía distinta, es decir, no tenemos otro medio para cercenar dicha circunstancia, siempre que el medio empleado sea proporcional a la agresión. Doctores, si eso es así, ¿cómo operarían en el siguiente caso? A mí alguien me amenaza de muerte. Me dice, perro, usted se está metiendo con mi mujer, lo vais a matar y no sé qué, y si más, yo ya sé quién es, lo tengo identificado. Como conozco ya, pues simple y llanamente yo voy a decir, venga un momentico, es Pepito Pérez. Entonces, como me amenazó, y además Pepito Pérez es un tipo peligroso, yo me voy a la casa de él y me escondo en un matorral esperando que él salga para matarlo, porque considero, doctores, ojo, considero que me va a matar, ¿no? Que está poniendo en riesgo mi vida. Entonces yo saco mi arma de fuego y le meto un tiro en la cabeza y lo mato. Doctores, ¿cabe o no cabe? Legítima defensa. No cabe, doctor. Profe, pues yo creería que no cabe. Hay dice, pues leía yo un tuit que decía que es un derecho fundamental la de legítima defensa. Pues como el voto o como lo colectivo, pero pues hasta dónde podemos nosotros estamos adelantándonos a los acontecimientos, estamos yéndonos a supuestos,
y pues nosotros no podemos estar suponiendo, listo, me amenazó, pero yo no puedo ir a adelantarme porque pues estoy cometiendo es un delito yo y a la final me va a tocar ir a pagarlo. Miren, importante. Tú lo estás diciendo. Ah, bueno, Esteban. Buenas noches, doctor. Sí, yo coincido con Eduardo, pues el mero hecho de amenazar a alguien no quiere decir que lo vaya a hacer. Igual no se ha consumado pues esa legítima defensa. ¿Por qué? Porque no hay un riesgo inminente en ese momento. O sea, no acciona de pronto en contra de la integridad de esa persona como para que él se defienda. Es una simple amenaza. Eso es lo que pienso, doctor. Ya sería un delito, homicidio. Sí, sí, sí. Listo. Álvaro, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Qué dices? No te escucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien. Bueno, doctor, de todas maneras es que ahí no hay una amenaza inminente y actual que se requiere para la legítima defensa. De manera tal de que ya cuando yo voy y actúe en esas condiciones, un homicidio. Imagínense, con todas las de la ley, pues me lo meten es agravado, pues con todas, porque lo preparo con esa justificante, eso no es justificante. Pues. Claro, perfecto. Clarito, gracias, Alvarito. Buenas noches, concuerdo con mis compañeros, también porque tenía disposición para preordinarse para cometer un delito. Lo pudo pensar. Y también concuerdo que no hay una defensa presunta o ficta. Ojo, doctores, ojo con esto. Esa planeación que él pudo haber llegado a tener, desde luego, desliga de cualquier circunstancia de peligro que se estuviese presentando. Cuando nosotros hablamos de un peligro actual o inminente, ¿inminente qué quiere decir, doctores? Está latente ahí, inmediato. Bueno, ¿y el que me amenace no es un peligro inminente? Pero no es por vía de hecho, doctor, ¿no? Exactamente, perfecto. Listo. Pero ¿sabe qué es? Importante que el peligro inminente es inmediato. Es inmediato. Perro que ladra no muerde, profesor. Así es. Es inmediato. Y eso es lo que rompe la diferencia con la línea de tiempo. ¿Vale? La línea de tiempo. Anderson. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Profe, con respecto al caso ese que pasó que hace poco de un tipo que le robaron un celular y que tenía el GPS prendido y que él fue hasta la casa del ladrón y todo eso. Ahí hubo que y que lo mató al ladrón. Desde luego, pues no hay ningún eximente de responsabilidad. Homicidio. Desde luego, el desbordamiento total de un abuso directo generado por una supuesta o falsa creencia de tener un eximente. Es que él me hizo y yo tengo por qué en igualdad de armas. El hecho de premeditarlo. Estaba aplicando la ley del talión. Exactamente. Entonces, eso desnaturaliza por completo la circunstancia. ¿Vale? Responde directamente por ese homicidio. Y dependiendo, puede tener hasta agravantes. ¿Listo? Álvaro. A ver, doctor, frente a esa situación que viene planteando, amenaza a B, porque efectivamente está irrespetando a la señora. Sencillamente por eso. Y sucede que se encuentra con él y a 5 metros mete la mano al bolsillo de atrás, pero él va a sacar ese el pañuelo y el otro sí saca el arma y le dispara. La muerte del pañuelo. Ese es un caso propio de una defensa putativa. Un caso propio de defensa putativa. No, ¿por qué eres tan terrible? No. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, hermanito? Doctor, antiguamente cuando se hacían los duelos,
obviamente era su vida o la mía. Y si no era la mía, pues obviamente tenía que aplicarla. Que ahora no se usan, pero duelo es duelo. De hecho, en el llano se utiliza mucho. Y todos comen callados a la ley. Es un tema de honorabilidad pendeja, entre otras vainas, ¿cierto? Pero culturas. Da un respeto al berraco a dicha circunstancia. Doctores, miren, ¿qué opinan ustedes? Anderson me encuentra en la calle. Y me dice, perro, usted me rajó. Y va sacando un cuchillo. Y yo lo me he vuelto a mirar y le digo, entonces ¿cómo son vueltas mi perro? Y saco un cuchillo. Y se me viene, doctores, empezamos a darnos golpes. Y finalmente, pues yo lo lesiono. Doctores, ¿hay legítima defensa? Sí. Sí, sí hay Sí, legítima profe. defensa, profe. Sí, se aplicaría ahí. Ojo con esto. Y están en igualdad de condiciones porque fue a mano, ¿no? Claro, igualdad de condiciones. Y los dos se están Resulta- agrediendo de la misma manera. Resulta que ustedes van a ver en ese pronunciamiento jurisprudencial que hay un tema decantado. Y es, ojo, en los temas de riña no opera la legítima defensa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo por vías de hecho. No estamos respetando la ley. Y al irse por vías de hecho, no existe ninguna justificación. Pero, ojo, si en la riña se rompe la igualdad, en ese escenario, doctores, para la corte dice, bueno, ahí sí. Lo estamos dando como machos y el tipo llega y dice, sí, entonces muy machito y saca un arma de fuego y me mete un tiro. Ya no hay igualdad de armas. ¿Listo? Entonces en ese escenario la corte llega y dice, momentico, momentico. En este evento sí aplica una legítima defensa. ¿Listo? Por ejemplo. O es de interés. Simple y llanamente cuando se rompen esas reglas de juego. Esteban. En esa situación, doctor, que se dice que es por riña, o sea, empezaría por el delito de riña recíproca, ¿sí? Y si en el evento de que yo saque un arma, entonces ahí sí es, o sea, no habría igualdad de armas, ¿no? Exacto. Ahí ya, Usted me saca a mí un arma. Nos estamos dando la jeta. Usted me saca un arma y pues compita, yo ahí saco la mía y le meto el tiro. Pues fíjese que quien rompió la regla fue usted. Porque el ataque que estábamos teniendo era frontal. Bueno, eso dependería de la situación, ¿no? Porque si lo tiene por el cuello, ya a punto de asfixiarlo y Eso tiene ya es otro cuento, claro. un arma en la cintura, la saca y le pega un tiro en la cabeza, y sí es legítima defensa, ¿no? Claro. Doctores, viene algo importante. Viene nada más y nada menos que dos sentencias importantes sobre hechos que les van a servir mucho para diferenciar. En un segundo, por favor. Todos estamos en grupo de WhatsApp. Carito, ¿sabes si hay alguien por fuera de ese grupo? Hay varios compañeros que no están, pero es por iniciativa de ellos. Ok. Listo. Porque van a Pero ser igual los después. compañeros del grupo les informan a los que no están. Listo, listo. Perfecto. Un segundo, por favor. Deme un segundo, comparto aquí esto.
Porfa, ¿me confirman? Profe, Hay un PDF y un Word. ¿Sí llegaron las dos? Sí. Sí, perfecto, ya llegaron, doctor. Doctores, porfa, hablen con sus equipos, trabajen en este caso muy importante. Empiecen por el PDF. Empiecen por el PDF. Lo otro, dejémoslo ahí. Es el caso del PDF. El caso del PDF es de un fiscal de justicia y paz. Es un caso bien importante. Hay armas de fuego de por medio y demás. Esta sentencia no es tan larga, pero se la suministro ya. Por favor, léanla, reúnanse con los grupos. No, el que quiera desconectarse o tenga alguna pregunta, yo voy a estar acá conectado. Les voy a compartir ya mismo las diapositivas también. Bájense la sentencita de que estábamos hablando en estos momentos de legítima defensa y los estados de necesidad. Doctores, me confirman, por favor. Voy a enviar las diapositivas por acá, sin embargo, también las voy a colgar. ¿Se están llegando? Miércoles, este se trabó. ¿Me ven? Ya llegó, doctor. Lo voy a subir también al curso. Doctores, reúnanse, hablen de ese temita. Hoy estamos en la sesión 14, sí. Creo que sí. Una diabetes, una hipertensión, una anemia normal. Nivel de este caballerito, que hago excelente por toda la de ese señorito que realizó el miembro superior izquierdo con un textito 18, por donde le está pasando 40 sesiones. De especial, imagínate que es usuario de gastrostomía, pero la gastrostomía esta mañana estaba drenando bastante por paredes. Pero ahorita consultaba con gastroenterología inicialmente y el gastroenterólogo ha dicho que no se estaba bien, que no estaba bien. El caso fue que siguió drenando por paredes, tanto así que le quemó la pielecita. Listo, se volvió a pedir la interconsulta por gastro y se bajó a que le hicieran una endoscopia de que están las altas y que miraran la posibilidad de cambiar de gastro. Efectivamente. Doctores, ya está en el aula. Por favor, reúnanse. Si alguno tiene alguna pregunta, estoy acá conectado. ¿Listo? Léanse ese caso que es bien importante para que vean la postura de la corte. Ya nos vemos, ya nos hablamos.
¿Cómo les fue con la lectura, doctores? Ahí vamos, profe, ahí vamos. Ahí vamos, no hemos terminado. Bueno, El del PM, profe, el de Medellín, bien. de Medellín, chévere, ¿no? Sí, profesor, el de Medellín estuvo bueno. Un caso de los que uno puede llegar a... Le puede pasar a cualquiera, hermano. Sí. Mm. Es un caso muy importante, es un caso de verdad que se ven muchísimos de esta naturaleza. Doctores, antes de cerrar quiero comentarles algo. El día de mañana tenemos un buen invitado. Viene un gran abogado, ex juez penal municipal con función de control de garantías, ex juez penal del circuito. Lleva la medio pendejadita de 29 años con el derecho penal. Vamos a hablar mucho, quiero hablar de tipos penales y trabajar muy bien autoría. Entonces, para que aprovechemos, afilen los cuchillos, doctores, y tengan lista la agenda para que todos aprendamos el día de mañana. ¿Listo? Bueno, profesor. Mañana les pido que Gracias. porfa, estemos un poquito más temprano para tratar de sacar adelante el tema. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Para tratar de aprovecharlo al máximo. ¿Listo? Por favor, se portan mal para que la pasen bien. Nos hablamos y ya voy a escribir los compañeritos que no se alcanzaron a conectar. Porfa, escriban en el grupo que mañana tenemos un buen invitado. ¿Me ayudan con eso, por favor? Listo, profe. Gracias, Doc. Gracias, Bueno, profesor. profe. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches. Profe, muy amable, gracias.